tal? Una vez más nos encontramos aquí en esta entrevista muy importante, no se la deben de perder. Estamos en presencia de un profesional, un buen amigo mío, me jacto de decirlo, que es el doctor Ramón Francisco Villalobos Bojorquez, mi tan buen amigo, ya se me está pasando el nombre, pero bueno, estamos con el doctor Villalobos. El doctor Villalobos estudió la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Posteriormente hizo una especialidad en radiología en siglo XXI en la Ciudad de México y se subespecializó. ¿Sí? Él es subespecialista en intervención e imagen de mama por medio del Instituto Nacional de Cancerología. Es como logró él su subespecialidad. Para mí es muy importante que nos acompañe y vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la tomografía para la detección de COVID para este programa que hemos estado manejando, hospitalización en casa, promovido a través de Médica. Y pues le damos la bienvenida. Gracias, doctor. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Ya hicimos un pequeño preámbulo y nos gustaría mucho entrar en tema. Estamos hablando de lo que viene siendo la tomografía y el diagnóstico preciso es parte de lo que usted le corresponde. Entonces el diagnóstico preciso, para poder estar en sintonía, que un especialista pueda manejar la cascada de los síntomas apropiadamente, pues necesita de una herramienta fundamental como es un radiólogo. Entonces mencionábamos ahorita que en la tomografía ha estado tomando gran relevancia, pero hay varias instituciones o varios organismos que no lo aprueban. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto, doctor? Sí, doctor. Gracias por la invitación. La tomografía juega un papel muy importante en el manejo del paciente desde el diagnóstico, ver la evolución. Entonces, es verdad que en los colegios en primer mundo que conforman consensos no recomiendan la tomografía como un screening inicial en los pacientes sospechosos de COVID. Sigue siendo la prueba PCR, digamos, el estándar para el diagnóstico. Sin embargo, se ha visto, primeramente en Wuhan, en China, los primeros estudios, que la tomografía tiene una gran sensibilidad para la detección y el diagnóstico de enfermedad pulmonar por COVID-19, teniendo estudios de una sensibilidad de hasta 97%. Entonces, lo que hemos estado viendo a través del tiempo y en los estudios que se han realizado, incluso aquí en México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es que la tomografía es una gran herramienta, tanto de diagnóstico como el pronóstico para el paciente. Entonces, hay diferentes escenarios donde la tomografía juega un papel muy importante, aunado a la prueba PCR. Okay. Entonces, lo que me estás diciendo, lo que estamos intentando transmitir, es de que en países desarrollados, PCR sigue siendo el número uno estándar de oro para la detección. Pero la PCR, según lo veo yo, es nada más un positivo, un sí o un no, pero no nos permite saber en qué estadio está la enfermedad. ¿Es así? Es correcto. La PCR se hace a través de un exudado nasofaringeo. Depende obviamente de la manipulación, de la adecuada toma de muestra. También hay pues una curva de aprendizaje del personal, ¿verdad? Pero simplemente nos dice o es positivo o es negativo, pero no nos da el pronóstico que nos da la tomografía en la evaluación de cada segmento pulmonar para ver la severidad en la que se encuentra el paciente. Perfecto. Esto contribuye a nuestra teoría del diagnóstico preciso. Es muy importante que el doctor Villalobos, en compañía de otros dos especialistas, van a trabajar de manera multidisciplinaria para poder dejar un estadio muy claro respecto a los pacientes que estén en el programa de hospitalización en casa. Ahora, algo que ha surgido a lo largo del tiempo, doctor, es muy importante. Por ejemplo, en nosotros que no tenemos el ojo entrenado como tú, como los radiólogos que han hecho un trabajo, cabe señalar, es muy importante señalar el trabajo de todos y cada uno de los profesionales de la salud. No tenemos un ojo entrenado. ¿Cómo podemos determinar o cómo podemos saber, doctor, así en palabras simples, la diferencia entre una neumonía a causa de COVID y una neumonía bacteriana? ¿Cómo puedes tú decir, sí es COVID, y cómo encuentras la diferencia entre si es una neumonía bacteriana por un neumococo, por decir algo? Se ha implementado pues ya prácticamente en todo el mundo
un sistema de clasificación radiológico, se conoce como CORRADS, y esto tiene diferentes escalas de acuerdo al grado de sospecha. En los diferentes estudios hay algunos hallazgos que nos sugieren alta sospecha o que son típicos de la enfermedad por COVID-19 pulmonar. Entre estos los principales son el vidrio deslustrado en las primeras etapas de la enfermedad, de localización subpleural, o sea en la periferia de los pulmones, multifocales, múltiples focos, y predominantemente hacia la mitad o el lóbulo inferior de ambos pulmones, la bilateralidad. También otros hallazgos es el engrosamiento septal y el engrosamiento del intersticio broncovascular. Conforme avanza la enfermedad se agregan otros hallazgos porque estas zonas de vidrio deslustrado empiezan a formar consolidaciones. Entonces ahí es donde se conoce como progresión de la enfermedad. Y se agrega a veces ese engrosamiento septal, un patrón en empedrado, que en inglés se conoce como crazy paving. Digamos, estos son los hallazgos más típicos de la enfermedad por COVID-19. En una enfermedad bacteriana, como usted menciona, la neumonía por neumococo, que es la más frecuente, lo que encontramos es una zona generalmente de consolidación, ya sea lobar o segmentaria, sin otros hallazgos asociados. También es más frecuente encontrar el derrame pleural. En el caso de la enfermedad viral por COVID-19, el derrame pleural es uno de los hallazgos que menos se ha encontrado en los diferentes estudios. Entonces son diferentes, digamos, hallazgos que todos en conjunto nos dan una clasificación y nosotros eso es lo que ponemos como interpretación en CORRADS. A esto nos referimos con el CORRADS. Y aparte de esto, calculamos la afección por lóbulo. Hay diferentes también clasificaciones para calcular la severidad. Eso es muy importante para el pronóstico y en este caso el médico clínico darle el tratamiento apropiado, así es, y tener más o menos ya estimado el pronóstico de cada paciente. Claro, el pronóstico a manera de imagenología. Ahorita mencionabas que que hay engrosamientos. Estos engrosamientos son milimétricos, son a simple vista, como el CORRADS es una clasificación ya internacional para determinar el estadio del COVID. Entonces, nomás que nos aclararas el CORRADS, qué significa eso de CORRADS y cómo estos engrosamientos es que te permite a ti clasificarlo apropiadamente, ¿no? Sí, pues es digamos, son unas siglas. El CO es de COVID, ¿verdad? Y RADS pues de radiología, es parecido a lo que usamos en mama, por ejemplo el BIRADS. Ya hay otros clasificaciones que son parecidas, ¿verdad? Y básicamente va subiendo conforme el grado de sospecha. Por ejemplo, CORRADS 1 es un paciente que está limpio el pulmón, no tenemos hallazgos, o que tiene algún hallazgo, alguna cicatriz, alguna telectasia, que puede ser por algún antecedente que tuvo el paciente, algún proceso infeccioso, alérgico, pero no está para nada relacionado con una probable infección por COVID. Eso es un CORRADS 1. En el CORRADS 2 podemos clasificar otro tipo de infecciones, por ejemplo una neumonía lobar, probablemente bacteriana por neumococo, que tenga su derrame pleural. Ese paciente no está sano, tiene una neumonía, pero es una neumonía con consolidación lobar, entonces le podemos dar un CORRADS 2, ante la sospecha no tiene sospecha de COVID, pero sí una neumonía. Describimos el hallazgo y le damos la clasificación CORRADS 2 porque no es sospechoso de COVID. Subimos a CORRADS 3. CORRADS 3 es el que causa un poquito de problemas porque son hallazgos indeterminados. Está en medio. Esos pueden presentar pacientes en etapa inicial o que tengan sintomatología leve. ¿Cuál es la característica de esto? Vemos alguna zona de vidrio deslustrado muy tenue o una zona de consolidación unilateral de localización subpleural, lóbulo inferior. Decimos, este paciente tiene un hallazgo de sospecha intermedia o indeterminada porque dependiendo de su sintomatología, a lo mejor en un futuro, si se le hace una nueva tomografía, puede presentar nuevas áreas de esa misma localización y ya nos darían los hallazgos de alta sospecha o los hallazgos típicos. Pero en este momento, con ese solo hallazgo, yo no puedo
decirle al clínico como radiólogo que ese paciente tiene imágenes de alta sospecha por enfermedad de COVID. Eso es el CORRAS 3. El CORRAS 4, digamos, ya son hallazgos de alta sospecha. Pueden ser imágenes vidrio delustrado, subpleurales, a lo mejor no típicas porque se encuentran en lóbulos superiores, pero están múltiples o están múltiples nada más en un solo pulmón. Ya son hallazgos de alta sospecha. Ya podemos hablar de un CORRAS 4. Y en el CORRAS 5, que es en el que vemos la mayoría de los pacientes que ya traen sintomatología pulmonar o insuficiencia respiratoria, son estas imágenes, como les comento, multifocales, bilaterales en ambos pulmones, localización subpleural, predominantemente hacia lóbulos inferiores, asociadas con engrosamiento septal, que esto es el engrosamiento del intersticio, lo que separa los lóbulos pulmonares secundarios, se engrosa y nos da estas imágenes de engrosamiento septal, y también del tejido de sostén de los vasos y bronquios, que es el tejido broncovascular, también vemos ese engrosamiento. Y estas imágenes pueden ser vidrio delustrado y más frecuentemente encontramos el patrón mixto, vidrio delustrado y consolidación. ¿Cómo se diferencia el vidrio delustrado de la consolidación? El vidrio delustrado es un llenado parcial de los alveolos, un llenado parcial de líquido inflamatorio, de células, de pus. Entonces es un llenado parcial, nos permite ver a través de los vasos, el trayecto de los vasos. O sea, eso es tenue. Por eso la radiografía simple tiene baja sensibilidad en la detección del COVID, porque estos hallazgos son muy sutiles y pasan de ser percibidos en una placa simple de tórax. Y cuando hablamos de consolidación ya es una imagen más densa que opaca el trayecto de los vasos sanguíneos y se resalta el trayecto de los bronquios que tienen aire en el interior. Esa es una imagen de consolidación. He visto CORRAS 6, también está clasificado. Exacto, ya el CORRAS 6 lo usamos cuando tenemos ya la prueba PCR positiva. Entonces tenemos el paciente PCR positivo, está confirmado por PCR y se le hace la tomografía al paciente. Describimos los hallazgos de la tomografía y la clasificación ahí sería CORRAS 6, se usa por el PCR más que nada, pero lo más importante ahí es decir en qué etapa se encuentra radiológicamente ese paciente, si es una etapa inicial, una progresión o una etapa tardía, que también es importante decirlo. Lo que estamos viendo pues ya en esta etapa de ya 9 meses en pandemia es que ya nos están llegando pues los pacientes que ya se recuperaron, ya no traen sintomatología, pero traen cambios importantes fibrocicatrizales en las zonas donde tuvieron las imágenes iniciales, ¿verdad? Entonces también ese dato nos da la tomografía, en qué etapa se encuentra ese paciente radiológicamente, ¿verdad? Clínicamente será otra, y la severidad. Entonces en el CORRAS 6 es eso, el paciente ya tiene la prueba PCR, ya viene con su prueba PCR positiva, pero viene a hacerse su tomografía pues para ver la afección pulmonar cómo está, en qué etapa se encuentra, salida, ¿no? Y la severidad. Después de lo que considera la mayoría de los especialistas que ya salió, pero el paciente sigue con problemas respiratorios. Sí, insuficiencia, o incluso algunos ya no tienen problema respiratorio, pero se le hace ese control pues para ver qué tan afectado está el pulmón, ¿verdad? ¿Cuántas tomografías, doctor, consideras en tu punto de vista? Yo sé que la especialidad de radiología pues va a ser lo que más bien considere el punto de vista clínico, pero en tu punto de vista personal, independientemente, ¿cuántas tomografías crees que un paciente debe tomarse o debe realizarse en un enfermo de COVID? Pues es muy variable y depende más que nada de la sintomatología, la clínica, la evolución del paciente, ¿verdad? Si es un paciente pues que tuvo una afección leve, el paciente se recuperó completamente, creo que la vigilancia clínica sería más importante, ¿verdad? No considero que la tomografía y listo, ¿verdad? Pero si fue un paciente que se vio grave, que batalló para salir de su convalecencia, creo que valdría la pena en su seguimiento ver qué secuelas tuvo también el COVID, ¿verdad? Y claro, pues la evolución del paciente hospitalizado o que se encuentra grave es diferente. Ahí también ahí es donde ha tenido más importancia también la radiografía, ¿verdad? En la vigilancia por el traslado y todo esto de los pacientes, para ver la vigilancia y la progresión por imagen de la enfermedad, ¿verdad? Ok.
Bueno, pues muy interesante, como ya lo vieron amigos, muy interesante la plática con especialistas abiertos. Entonces puedo resumir lo siguiente: de acuerdo a las palabras del doctor Villalobos, la PCR sigue siendo el estándar de oro. Mientras no tengamos una PCR efectiva y rápida, pues la tomografía viene a darnos un respiro para que sea rápido el pronóstico y el diagnóstico, perdón, y este tenga un mejor pronóstico. Y como mencionaba, ya vieron, el doctor se va a encargar de muchas cosas que nosotros no podemos ver, que se necesita un ojo muy especializado. Y finalmente la determinación de la severidad la va a determinar tanto el especialista tratante como el especialista en imagenología, para que juntos podamos tener un mejor pronóstico en este tratamiento. Una recomendación muy importante, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de números de que me clasifica así. Hay una serie de opiniones respecto a los CORADs. Entonces, médica, por medio de hospitalización en casa, busca que este consenso que acaba de mencionar el doctor sea multidisciplinario. Muchas gracias. Si tienen más dudas, vamos a estar más adelante hablando ahora con un especialista también del mismo tema, y para que puedan entender lo que hemos integrado en hospitalización en casa por medio de médica. No sé si el doctor Villalobos tenga algo más que agregar. Y pues es todo, doctor, muy amable. No, muchas gracias por la entrevista y pues estamos a la hora.